Gracias, señor presidente. En primer lugar, y como fue anunciado la semana pasada, hay una carta de excusa de la señora subsecretaria de Turismo. No puede asistir hoy por un compromiso en el extranjero, por su trabajo, en Sevilla, España. Y hay una invitación del presidente de la Comisión Nacional de Productividad, el señor Rafael Berguán, a todos los integrantes de la comisión para asistir a la audiencia pública del estudio mandatado por la presidencia que se llama Revisión Regulatoria en Sectores Estratégicos. Esto se realizaría el martes 16 de abril en Santiago a las 8:30. Son semanas subsiguientes. ¿Presentación? Martes 16 de abril. Yo pienso ir a esa... Le respondemos entonces. Siendo martes temprano. Presentación el martes 16 de abril a las 8:30 de la Comisión Nacional de Productividad. Yo también voy a participar. Sí, eso es solamente. ¿Y se pronuncia Berguán? Berguán. 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 Ok. Como no está en Chile la subsecretaria, vamos a iniciar la discusión en particular del proyecto, pero básicamente una presentación en torno a lo que nos va a entregar el asesor, ya, y posteriormente invité al superintendente de salud. Creo que es tremendamente importante que nosotros como Comisión de Economía tengamos también la visión de la superintendencia, que ha estado en todos los medios de comunicación. Ayer lo vimos en este proyecto de ley que en general se aprobó y que creo que es una señal importante que la Comisión de Economía esté preocupado de un tema tan importante, tan contingente, que nos hace daño a todos, como es el alza en los precios de las ISAPRES. Senadora. Yo quería pedir, pero no sé si llegó el superintendente, que hoy se nos puede partir por eso. Me pareció tremendamente relevante su invitación y contingente. Ahora, si no está el superintendente, bueno, no hay caso, pero... El superintendente, como yo estaba citada ya lo cito más tarde. Economía, al superintendente va a llegar un cuarto de hora. ya. Ok, presidente. Un cuarto de hora no lo tiene. Adelante, saludamos entonces del Ministerio de Economía, la señora Michelle Lavé y la señora Jimena Contreras, de la Subsecretaría de Turismo, don José Tomás Valenzuela, y la señora Josefina Ubner, y de Cernatur, de la asociación, su presidenta, la señora Alejandra Cárcamo, Jenny Ramos, Maribel Tapia, y también estaría presente la señora María José Gutiérrez, que es fiscal de Cernatur. Bien, tiene la palabra, secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde iniciar el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo. En diversos plazos para presentar indicaciones, en total fueron presentadas 159 indicaciones que corresponde ir viéndolas a continuación.
Los señores parlamentarios y también los demás asistentes tenemos a disposición de ustedes un comparado en 3 columnas. En la columna de la izquierda está la ley vigente, en la del centro está el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados y también el que fue aprobado en general por el Senado en los mismos términos, y en la columna de la derecha están las indicaciones. Las primeras indicaciones están referidas al artículo 1 y las indicaciones 1, que es de su excelencia el Presidente de la República, y 2, del honorable senador señor Durana, recaen sobre el artículo 1, que es precisamente el que contiene el objetivo de esta ley. La disposición vigente indica que la presente ley tiene por objeto el desarrollo y promoción de la actividad turística por medio de mecanismos destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos. Las 2 primeras indicaciones de su excelencia el Presidente de la República son para introducir entre mecanismos y destinados la palabra e instrumentos, y también destinados a la creación e identificación es la indicación del senador Durana, y finalmente del presidente, al final de la indicación complementarla con todo este objetivo es en el marco del desarrollo y gestión sustentable del turismo. Esas son las primeras indicaciones, presidente. Presidente, muchas gracias. Primero, la gran parte de las indicaciones que están presentadas acá en la tercera columna son indicaciones que están inspiradas en las indicaciones que dejó lista Javiera Montes. Es un tema a considerar. En el fondo, ella fue la que tenía, justo antes de irse, antes que terminara el gobierno anterior, tenía lista una serie de indicaciones y muchas de ellas fueron, de las que están hoy día, están inspiradas ahí. De hecho, estas justamente vienen de su proyecto que no alcanzó a ser presentado acá en el Senado. En específico, en este caso, tiene el hecho de agregar los instrumentos, tiene que ver con simplemente mejorar la redacción del artículo 1 y en la parte en la parte B, digamos, que dice en un marco de desarrollo y gestión sustentable del turismo, es importante destacar que la idea del turismo es que no destruya lo que es nuestro medio ambiente, y por lo tanto se agrega el hecho de que tiene que estar siempre en un marco de gestión sustentable. Es solo en el fondo para resguardar los bienes bienes naturales de nuestro país. Presidente, estaba leyendo muy buenos días a todos, perdón. Estaba leyendo cómo quedaría la indicación de acogerse, no solo la indicación del presidente, sino que también la suya. Y sería bueno quizás para poder decidir que se leyera completa cómo quedaría. ¿Si le parece, presidente? Okay. Doy lectura entonces, introduciendo las 2 indicaciones. La presente ley tiene por objeto el desarrollo y promoción de la actividad turística por medio de mecanismos e instrumentos destinados a la creación, identificación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales en un marco de desarrollo y gestión sustentable del turismo. Presidente, el concepto o el vocablo identificación, ¿a qué se referiría? Básicamente identificar los patrimonios turísticos que tiene cada región de manera particular. En algunas regiones tenemos geoglifos, en otras regiones hay distintos tipos de expresiones que en una ley general no logran ser absolutamente considerados. Por lo tanto, la palabra identificación, por lo menos la consideramos en función de la realidad que tenga cada una de las regiones. Y al Ejecutivo, presidente, que pudiera explicar la diferencia entre mecanismos e instrumentos y por qué no se considera otro tipo de acciones y solo aquellas.
La idea de los mecanismos es la idea de separar, ¿no es cierto?, instrumentos, o sea, la forma a través de la cual se llevan a cabo los servicios turísticos y mecanismos. La verdad es que tratamos de completar la idea de que se lleve a cabo todo el sector turístico, y nos pareció que la idea de mecanismos e instrumentos podía abarcar mejor, porque algunos podían quedarse fuera de instrumentos y algunos podían quedar fuera de mecanismos. Es un simple uso del lenguaje. Además parece adecuado mecanismos e instrumentos, puesto que es el lenguaje de políticas públicas. Recordemos que en general los servicios turísticos son prestados por agentes privados, y los agentes privados se relacionan con el Estado a través de políticas públicas que consideran o mecanismos o instrumentos de fomento. Ok. En función de cómo queda este primer artículo, ¿hay consenso entre el Ejecutivo y los señores parlamentarios? Sometamos la votación. Así como me parecía muy buena la incorporación del senador Durana de la expresión identificación, porque efectivamente me parece que la subsecretaría debe ser, entre comillas, creativa en decir, saben que por aquí hay efectivamente sectores, lugares, en fin, actividades que pueden ser objeto de turismo. Me había parecido más curiosa la palabra creación de recursos y atractivos turísticos nacionales, bla, bla, bla. La palabra creación me... Crear un lugar como destino turístico. Supongo que un ejemplo bueno de esto es lo que se hizo en su región con... siempre se me olvida el nombre, se lo pregunté la otra vez, las cuevas de Ansota, donde se crea un lugar turístico. No solo se identifica, sino que además se dirige política pública para que sea un lugar efectivamente de atractivo turístico, y yo creo que hoy día es un lugar privilegiado en su región desde el punto de vista turístico y desarrollo. No sé si eso responde a la pregunta. ¿Usted no tiene ningún problema con la palabra creación? Estamos... No, solo un detalle, que la palabra creación está hoy en la ley actual, o sea, no es algo nuevo, sino que es algo que se mantuvo después en el texto aprobado por la Cámara, pues, eso. El Estado impulsará la asociatividad entre los actores del sector privado y establecerá programas encaminados a fortalecer las organizaciones empresariales, especialmente las empresas de menor tamaño. La indicación del presidente es para agregar precisamente al final que estas empresas de menor tamaño que ofrecen servicios turísticos, esas expresiones finales. La verdad, presidente, entendiendo el sentido y el espíritu de la indicación del Ejecutivo, no sé si sea pertinente incorporarla, porque muchas empresas de menor tamaño sirven al turismo sin necesidad de tener eso dentro de sus objetivos. Un restaurante, una empresa de limpieza, etcétera, sirve al turismo sin necesidad, sin estar específicamente dedicada al turismo. Y creo que si nosotros queremos de verdad fortalecer el desarrollo del turismo, no podemos en esta norma limitar el fortalecimiento a aquellas que tengan por único objeto el turismo. No sé si me explico, porque vamos a dejar fuera muchas que son de servicios
y que son obviamente básicas para el desarrollo del turismo y no necesariamente ofrecen servicios turísticos, entendiendo el sentido y el espíritu de la indicación, por cierto. Sí. Entiendo completamente el punto y estoy de acuerdo con el punto de la senadora. El espíritu de esto es que obviamente el Ministerio de Economía tiene a su tutela el resto de las empresas y tiene que resguardar el resto de las empresas de menor tamaño, aun cuando ofrezcan otro tipo de servicios que no sean directamente dedicados al turismo. Ahora, no creo que haya problema en eliminar el hecho de que, o sea, en no acoger ese. Bueno, buenos días. Yo solo una acotación en cuando hablamos del Estado impulsará. Entiendo que la palabra impulsará no nos queda tan claro y a lo mejor proponemos de que fuera a lo mejor promover, estimular, pero impulsará, o sea, algo más concreto que la palabra impulsará. No sé si. Sí. Porque en realidad lo que hacemos es promoverlo, no impulsamos. Sí. Yo entiendo la figura del impulso sobre la base de, claro, pero también utilizar algunos organismos del Estado, como Cercotec, como Corfo, claro, para que finalmente ayuden en el incentivo de lo que significa poder apoyar esta asociatividad de empresas. Ahora, lo que sí me parece es lo que ha planteado la senadora Rincón, de que los taxis colectivos, o un taxi sirve para la comunidad y también sirve para el turismo. Y ellos no podrían quedar fuera. ¿Se retira la solicitud? ¿Se quiere retirarla? Directo, sino que una sugerencia surgida ahora unánime, debe ser unánime. El Estado impulsará y promoverá, porque incluye a los dos, la asociatividad. ¿Al Ejecutivo le parece? ¿Unánime? Estaríamos aquí. Perfecto. Ahora entramos al artículo 5, respecto del cual han recaído diversas indicaciones. El artículo 5 es el que contiene las definiciones como turismo, atractivos turísticos, área turística, etc. En la página 3 está la primera indicación y que es de la honorable senadora señora Aravena para sustituir la letra D, planteando que recae sobre el concepto patrimonio turístico. Ella quiere complementar la definición vigente, es más amplia, sí. Entonces, lo que ella propone es sustituir patrimonio turístico por el siguiente concepto: conjunto de elementos y expresiones materiales e inmateriales, actualmente dice bienes, con que cuenta el país o región que actúan como atractivos y promueven el desplazamiento de viajeros para su conocimiento y disfrute. Todo eso es lo que propone como nuevo la senadora Aravena. Y después la parte vigente que dice que pueden utilizarse para satisfacer la demanda turística. Cambiar la palabra materiales e inmateriales por tangibles e intangibles. Tema de gusto gramatical. Son sinónimos. ¿Se ofrece la palabra? A mí me gusta la expresión más completa de la senadora Aravena. La amplitud del... Sí, yo no tengo problema, pero no sé qué dice el Ejecutivo o los expertos que nos acompañan, que son los funcionarios. Sí, el concepto de elementos y expresiones estaba incluido ya en el proyecto de ley y había sido aprobado por la Cámara. Efectivamente es más completo el tema de el patrimonio turístico de acuerdo a lo que lo definió la senadora Aravena. Lo único que me preocupa un poco es que queda un poco más completo que el resto de las definiciones. El resto de las definiciones es un poco más escueto como estaba originalmente la ley, pero
pero no afectaría en ningún caso el hecho de incluirlo. Y el tema de materiales e inmateriales por tangibles e intangibles, me parece que es mejor el concepto de tangibles e intangibles porque abarca más que materiales e inmateriales. Sí, compartiendo lo que dice la asesora del Ministerio respecto a lo que ocurre con los otros conceptos, no podemos olvidar que el tema del patrimonio es mucho más amplio desde el punto de vista de lo que significa, no así atractivo turístico, área turística o turismo, que son conceptos quizás más objetivos o no sé si fría la palabra, pero creo que esa es la diferencia y por eso la propuesta de la senadora Aravena parece interesante. Y respecto de lo que usted sugiere, presidente, no sé cuál es la diferencia desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua de material tangible o inmaterial intangible. No sé si son sinónimos o no. Si son sinónimos, yo no veo inconveniente en acogerla, pero habría que escuchar al Ejecutivo. Tal como dije, no me parece ningún problema en acogerlo. De hecho, personalmente me gusta más tangible e intangible que material e inmaterial. ¿Unánime? Las dos indicaciones, la 4 y la 5. ¿También unánime? Patrimonio turístico, conjunto de elementos y expresiones que, como muy bien dijo Michel Lave, ya está en el texto aprobado en general, tangibles e intangibles en vez de materiales e inmateriales, con que cuenta el país o región, que actúan como atractivos y promueven el desplazamiento de viajeros para su conocimiento y disfrute y que pueden utilizarse para satisfacer la demanda turística. En la página siguiente, en la página 4, también hay una proposición de la senadora Aravena para... No, presidente, perdón que vuelva atrás, pero para reforzar la indicación del senador Durana, siendo sinónimos, la expresión tangible es más amplia que material, lo mismo que intangible, por lo tanto es más adecuada. Respecto de la indicación siguiente, también de la senadora señora Aravena, para sustituir la letra F que contiene el concepto de calificación. Dice grado que se otorga a un servicio o establecimiento turístico, y aquí agrega, esto es lo que agrega la senadora, dentro de una determinada clase, según la concurrencia de los requisitos establecidos para la misma y de acuerdo con la norma técnica de calidad aplicable. Es bien similar al concepto aprobado en general, pero yo veo que hay como una suerte de sucesión, porque en la norma aprobada en general, lo referido a la norma técnica de calidad aplicable está recién al final. En cambio, la senadora lo destaca al comienzo y después lo reitera. Grado que se otorga a un servicio o establecimiento jurídico dentro de una determinada clase según la concurrencia de los requisitos establecidos para la misma. Sería bueno conocer la opinión del Ejecutivo. No sé si tiene implicancias o no este cambio. No tiene implicancias en términos de que es una manera un poco más reiterativa de decir lo mismo. Así que la verdad es que lo que sí es quizás para evaluar la siguiente indicación junto con la indicación de la senadora Aravena, porque el Ejecutivo cambia el término de acuerdo a la norma técnica de calidad aplicable por al reglamento respectivo y sus normas complementarias. Presidente, a mí me gusta más la del Ejecutivo, más que la indicación de la senadora Aravena. Creo que es más simple en
en su relato. La indicación siguiente es la del Ejecutivo, la indicación número 7, y cambia esta parte final del concepto calificación aprobado en general. En la norma actual del proyecto dice de acuerdo a la norma técnica de la calidad aplicable, y el Ejecutivo propone de acuerdo al reglamento respectivo y sus normas complementarias. Pareciera, presidente, más pertinente eso que lo anterior, de acuerdo a nuestra normativa general. No sé si el Ejecutivo puede, Francisco, nos puede ilustrar. Dentro de una determinada clase, ¿cuáles son Los tipos. Me da la impresión, presidente, que es más, sin ser mala la indicación de la senadora Aravena, simplemente está más concordante con los instrumentos legales con los cuales se va a dar forma al concurso de los requisitos para una determinada calificación, el mencionar un reglamento y sus normas complementarias. De partida, estas normas estos requisitos que debieran constar en una norma de grado inferior, se requiere una norma expresa para el ejercicio de la potestad reglamentaria. Por lo tanto, me da la impresión que debiéramos quedarnos con esa indicación, sin ser inadecuada la indicación de la senadora Aravena, por supuesto. Sí, yo lo que comparto en el proceso de calificación es que aquí yo veo una diferencia entre lo que propone el Ejecutivo y lo que propone la senadora Aravena. El Ejecutivo establece un procedimiento, que es algo que después me imagino que habrá un reglamento de cuál es el procedimiento que se va a utilizar para la calificación. Y ella lo que menciona establece un grado, que es distinto a un procedimiento. El grado es el resultado del procedimiento. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que efectivamente son dos cosas distintas. Por lo tanto, yo le pediría al Ejecutivo que defina o que establezca que efectivamente es un procedimiento y no es el resultado del procedimiento, porque el resultado del procedimiento puede ser el grado, que son 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. No sé si... Pero de la Cámara de Diputados ya viene con la expresión grado. O sea, ya se había abandonado la expresión procedimiento y ya viene como grado que se le otorga un servicio según la concurrencia de un requisito establecido para determinada clase. No sé si la palabra clase se ocupa bien en la terminología, se entiende bien. Y de ahí yo tiendo a quedarme también con la expresión del Ejecutivo final, referida en la referencia al reglamento para ver cómo opera todo esto, como dijo muy bien el asesor del Río. Es una pregunta al Ejecutivo, porque independientemente de la reacción, porque efectivamente la senadora Aravena propone un cambio de reacción, pero no hay un cambio de fondo, pero si hay un cambio de fondo entre la indicación del Ejecutivo y el texto propuesto originalmente, o aprobado anteriormente, ¿cuál es la diferencia entre la norma técnica y el reglamento? O sea, es evidente que la norma técnica y el reglamento son cosas distintas, pero ¿cuál es la norma técnica a la cual se hacía referencia originalmente el proyecto en relación al reglamento? ¿Hay una norma técnica en esta materia? Sí, de hecho yo me quiero detener en la definición, porque es un tema que en definitiva nos toca en la operatoria como funcionario, el tema de la certificación de calidad. Hoy día nosotros tenemos un sello Q que se basa en la certificación, y esa certificación se basa en normas técnicas chilenas que las maneja hoy día el INN. En el transcurso de los años, que esto ya lleva bastante, del año 2006 creo que está el tema de calidad,
las normas finalmente rigidizan al sistema. El sistema turístico, los alojamientos, todos los servicios turísticos han ido cambiando y de manera flexible. O sea, por ponerle un ejemplo, hoy día la norma chilena de alojamiento dice que para que un hotel sea 5 estrellas tiene que tener piscina, televisor, cumplir ciertas características para darle ese grado en que sale la definición. Hoy día tenemos alojamiento en San Pedro de Atacama que no necesita ni piscina ni televisor porque el destino no lo requiere y tiene las condiciones de un alojamiento de 5 estrellas. Entonces, cuando hablamos de norma técnica o sencillamente estamos hablando de norma o reglamento que para mí, a nuestro parecer, rigidiza el sistema, porque hoy día el gran problema que tenemos en el sistema de calidad es el tema normativo, porque es súper difícil cambiarlo. O sea, para poder cambiar una norma se tiene que llamar a una consulta, lleva más de un año, se tiene que pagar, y hoy día estamos amarrados a un sistema de calidad rígido por estas normas. Entonces, yo propongo, si el Ejecutivo lo permite, poder reconsiderar la definición y dejarlo mucho más flexible, no a lo mejor a un reglamento ni a una norma, sino que a lo mejor a un acto administrativo de la institución, una resolución que sea más fácil y que se adapte a la flexibilidad que necesita el sector, porque en definitiva hoy día tenemos alojamientos rurales, va cambiando y no todos tienen que, o sea, se tienen que cumplir condiciones mínimas, pero no todos los destinos tienen que tener las mismas condiciones en cuanto a infraestructura. Estas normas hablan más bien de infraestructura. Eso. Secretario, como procedimiento, técnica legislativa, finalmente, por un lado tenemos la propuesta del Ejecutivo que establece procedimientos. La Cámara de Diputados ya lo había cambiado a grado. De hecho, la senadora Rincón, dentro de lo que es la definición de calificación, efectivamente es así la expresión. Por lo tanto, ¿qué opina el Ejecutivo? Efectivamente, el objetivo y el espíritu de cambiar las normas por reglamento y normas complementarias es la de flexibilizar. Y en ese sentido el reglamento es bastante más flexible que pedir al INN que nos haga un cambio de norma técnica. Aún así es posible que efectivamente el reglamento todavía sea rígido y podemos traerle la próxima reunión una nueva redacción que incluya, si es que lo necesitan y lo considera así el Senado. Presidente, si nosotros acogemos la indicación del Ejecutivo a esta norma tal como está hoy día aprobada, quedaría grado que se le otorga a un servicio de establecimiento turístico según la concurrencia de los requisitos establecidos por una determinada clase de acuerdo al reglamento respectivo y sus normas complementarias. Creo que es más que suficiente. ¿No? ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? De acuerdo. ¿Unanimidad de los señores senadores? Primero tenía que rechazar la senadora. Exacto, es lo que ustedes estaban discutiendo. Se rechaza la propuesta de la señora senadora Aravena. Hay unanimidad. Y de acuerdo a lo que ha planteado la redacción la senadora Rincón. No, el Ejecutivo, yo solo. O el, No, si leí la a ver, del Ejecutivo. señor senador, léala de nuevo para que... Es agregar al final de la frase, sustituyendo lo aprobado en general, que dice la norma técnica de legalidad aplicable, por al reglamento respectivo y sus normas complementarias. Es una indicación, una redacción más adecuada. Estoy de acuerdo. Son un cuarto para las 10. Sí. Está votado, pero entiendo que por estar el INN hay además criterios internacionales que se aplican en esta materia. Entonces el reglamento debería ser un reglamento más bien abierto a remitiéndose a estas normas que tienen un nivel de... probablemente se actualizan con mayor celeridad que un reglamento. Y por cierto, mucho más que una ley. Okay. Vamos a dejar hasta acá el proyecto de ley. ¿Ya? No, es solo una cosa, que este cambio está en forma transversal en toda la ley, sí. Donde se modifica toda la referencia a las normas técnicas en general
a reglamento para efectos de flexibilizar, lo mismo que decía la Alejandra. No es algo puntual de este artículo, sino que se va a anotar en todo el proyecto de ley. Por economía. De coherencia. La Secretaría solo lo indica. Ok. ¿Por unanimidad? Existe peligro. Una nomás. No, pero de cultura. En todo esto de las calificaciones, ¿no hay algún tratado internacional que haya firmado Chile que obligue a una homologación de lo que son internacionalmente considerados en el primer mundo, que es 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella, y que Chile no deba ni pueda salirse de esa calificación? ¿O todavía existe una posibilidad de amplitud de criterio entre los distintos países? No sé si alguien sabe en eso. Yo le puedo comentar que, o sea, tengo entendido que no hay un convenio, pero el organismo técnico y que ve todo el tema normativo en Chile, el INE, cuando se creó el sistema de calidad turística, se hizo en base a mesas público-privadas y se llegó en acuerdo hasta a las normas por tipo de servicios. Entonces, hoy día el INN es el que nos rige, que ve todo el tema normativo, o sea, que cumple estándares internacionales, sí, pero lo que no ha traído consigo, o sea, yo lo que pongo en la mesa es que los destinos son distintos. O sea, hoy día lo que le hacía el ejemplo de decir de alojamiento, un alojamiento para ser 5 estrellas tiene que cumplir ciertas características de infraestructura. Y esto es de Arica a Punta Arenas, pero los destinos no son iguales de Arica a Punta Arenas. Por eso le ponía el ejemplo de San Pedro de Atacama. O sea, es impensable que San Pedro de Atacama un hotel tenga piscina. Si no tienen el recurso de agua es escaso. Entonces, el tema es que esto quede flexible y en la medida que, o sea, poder que esos hoteles que existen en San Pedro de Atacama o en destinos extremos puedan poder tener la categoría de 5 estrellas. Pero sí, o sea, el INN para nosotros es dinero y tiempo en poder flexibilizar el sistema. Entonces, mejor que quede en términos de normas complementarias, un reglamento igual yo considero que lleva tiempo, o sea, por lo menos se demora un año. Entonces, hay cosas que hay que ir avanzando y efectivamente si queremos que el proyecto nos dé más eficiencia como servicio, como sector, hay que todas estas cosas que nos rigidizan hay que ir flexibilizando y mejorando. Eso. Sí, yo entiendo el punto, pero hay que establecer un balance, a mi entender, que es que la norma se aplique a la realidad o a la heterogeneidad que existe de acuerdo a los servicios turísticos por las condiciones geográficas u otros aspectos más específicos, pero que al mismo tiempo permitan tener ciertos parámetros comparables que a la gente cuando le dicen esto es un hotel de tales características, efectivamente lo sea, para evitar fraude, para evitar a veces cobrar un precio que no corresponde a la realidad, etcétera. Entonces, en eso hay que tener la flexibilidad necesaria de acuerdo a la diversidad, pero, por cierto, tener un estándar que sea común. Eso es todo. Entonces, muchas gracias. Quedamos hasta acá con el análisis en particular del proyecto de ley y hemos invitado al señor superintendente de Salud, señor Ignacio García Huidobro, que viene acompañado del jefe de comunicaciones, señor Natalio Rabinovich, en función de, obviamente, un tema que es bastante contingente y que ha sido prudente por parte de esta presidencia poder analizar, básicamente en función de la importancia que tiene para la economía el alza de los precios de la ISAPRE y la visión técnica por parte del señor superintendente. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Buenos días, señor presidente, senadoras y senadores. Gracias por la invitación. Deme un segundo, voy a instalar el pendrive. Me quedé sin imagen.
Sí. ¿Ya? ¿Sí? Está cargando. Natalia. Ahí sí. Ahora sí, ya. Buenos días nuevamente. Yo recibí ayer el llamado y la invitación del presidente a tener hoy día una conversación con usted respecto a las alzas que han sufrido las ISAPRE este año. Y yo básicamente les voy a mostrar las van a sufrir, sí, que han ejecutado o que han propuesto las ISAPRE. Básicamente les voy a mostrar cómo se elabora un plan, porque me parece que es extremadamente relevante para entender cómo van teniendo los distintos impactos económicos, cuál es la ley que está detrás de esto, y después básicamente les voy a mostrar cuáles son estos cambios que ha propuesto hoy día la industria y la comparación respecto a años anteriores. A ver, esto es extremadamente relevante. Ahí sí. El plan que tienen todos los afiliados a la ISAPRE y sobre el cual se les cobra un precio tiene tres componentes, ¿ya? Un componente que está dado por el GES, un componente que es lo que se conoce como plan complementario y algunos que tienen beneficios adicionales. Estos tres elementos son los que constituyen hoy día un plan de salud que ofrece la ISAPRE a los distintos usuarios. Hoy día tenemos más de 70.000 planes vigentes y de los cuales del orden de los 9.000, 10.000 planes están en venta. ¿Ya? Por lo tanto, 70.000 vigentes y en venta 10.000 vigentes, distintos, señor senador. En venta. Un plan Plus X que estuvo en venta hace 3 años atrás, que se descontinúa, sigue teniendo clientes, está por lo tanto vigente, pero ya no está en venta. ¿Ya? Hay un arrastre, efectivamente. No se venda más. Efectivamente, eso pasa con muchos planes antiguos, que las condiciones eran bastante diferentes y a esas personas. Incluso tenemos muchos planes en que hay 2 o 3 afiliados, ¿ya? Sí. Bueno, este elemento, el plan complementario, es hoy día lo que es motivo de mucha controversia por sus 2 elementos. Factores de riesgo o tabla de factores, como bien conocida, y precios bases. ¿Ya? Básicamente lo que yo les voy a mostrar hoy día es este componente el que ha tenido una variación, que es el precio base del plan de salud. ¿Ya? Y el otro, lo que va quedando, que incluso ustedes ayer votaron, que es el 199, que está en vía de derogación. Es lo que representa cada uno de la prima. ¿Eso es estándar para todos los? No, esto es un promedio. En general, el plan complementario representa de todos estos planes, senador, como le digo, es un promedio, el 80%. El GES ha ido subiendo y va a llegar probablemente al 20%, y estos adicionales, que algunos planes lo ofrecen y otros no, representan un margen chiquitito. ¿Todos los planes necesariamente contemplan el precio 1 más el precio 2 y eventualmente el precio 3? Todos los planes por obligación tienen... No, todos los planes por obligación tienen 1 y 2. Y los adicionales... Sí. Así es. Si no, la verdad que no... Claro. Entonces, ¿cómo se construye hoy día el valor de un plan?
Básicamente, aquí hay un ejercicio teórico. Si un hombre de 41 años tiene 2 hijas de carga, una de 18 y 22 años, básicamente los 3 componentes son: el cotizante que tiene 41 años tiene un factor 1, eso es tabla de factores. Este es el pivote. El pivote está entre los 35 y los 45 años, entre los 30 y 40 años, que es el 1. Sobre eso se mueve el resto de la tabla de factores con los extremos de las edades entre los 0 y 2 años, que se fluctúa, y esto depende de cada ISAPRE, de cada plan, de cada tabla, en un 2 puntos y algo, 3 puntos y algo de factor, a el pivote que es 1. Ustedes, como ven, las mujeres jóvenes tienen un factor bajo, que después, cuando entran en edad de fertilidad, cambia y se va parecido al de los menores, vuelve a bajar y nuevamente aumenta sobre los 60 años. ¿Ya? Entonces, cada uno identificado con su respectivo factor, se suman estos factores, eso da el 1.9. El precio base, que es lo que vamos a hablar hoy día, que la ISAPRE pone un valor, ¿ya? Que es la variación del plan. Esto es lo que hoy día las ISAPRE están proponiendo modificar, este precio. Y el costo que tiene el GES, que básicamente el costo del GES es establecido por la respectiva ISAPRE y se multiplica por 3, y la sumatoria de esto da un valor de plan. Esto sería 5.72. Así se construye un plan de salud y sus respectivos precios. Todas las ISAPRE hoy día tienen por reglamento de la superintendencia y por ley la capacidad de tener 2 tablas de factores. Esta de acá arriba. Por lo tanto, pueden elaborar con esas 2 tablas de factores una infinidad de planes que vayan jugando en relación a los distintos temas. Hoy día, sí, senador, efectivamente me voy a referir al precio base, pero quería contextualizar cómo se construye y dónde va a estar el impacto puntual de esto, porque son distintas áreas de golpe. El pivotante, que le llaman ¿sí? Jefe de familia. El pivote. Principal. ¿Ese siempre va a ser 1? No, el pivote está dado por edad y por sexo. Coincide que aquí el pivote, si el contratante, 3 pudiese tener. Cuando se construyeron la tabla. Pero me da lo mismo, porque mi pregunta ya va a otro lado. Ah, ya. El que sea 1, medio, 3, 2.5, ¿es un arbitrio de cada ISAPRE? Sí. A ver, la tabla de factores. Y lo mismo para los hijos. Así es. A ver. 0.45 la hija de 22 años, o sea, 0.72, es un arbitrio de la ISAPRE. Está regulado. La tabla de factores, el artículo 199 tenía el numeral del 1 al 5. Los 4 primeros el Tribunal Constitucional del año 2010 los derogó. Y básicamente eso los declaró inconstitucional, la verdad. No, el quinto está vigente, senadora, que es el que están votando ustedes para derogar. Sí. Sí, pero es que va para allá, sí, de acuerdo. Bueno, mientras esos numerales estaban vigentes, lo que decían que la superintendencia era la facultada a elaborar la tabla de factores. Y básicamente, ¿qué hacía la superintendencia? Decir cuántos tramos habían, que hoy día tenemos 18 tramos de edad, entre los 0 y hasta mayores de 80 años, y la diferencia entre hombres y mujeres si es cotizante y carga. Por lo tanto, usted tiene una tabla que tiene 18 tramos de edad, cotizante, carga, hombre, mujer. Todos los componentes dentro de esa celda los llenan las ISAPRE a su análisis económico. Te lo doy como dato porque ustedes piensan que no tanto. Ya. Les voy a pedir a los señores senadores que enciendan el micrófono. Ya. Esto no los quiero aburrir, básicamente mostrarles, la superintendencia está regulada por el decreto de fuerza ley número 1 del 2005 y nosotros tenemos en relación a eso distintas áreas reglamentarias o leyes que definen las distintas áreas. Nosotros el artículo 170 define lo que es un precio base y el 197 dice que anualmente las ISAPRES podrán revisar sus contratos pudiendo modificar el precio base de los planes de salud. O sea, desde el punto de vista de la ley, esto es una herramienta que las ISAPRES ocupan anualmente para proponerle a esta superintendencia.
Es un poco más extenso, senador. Así es. Anualmente hay ISAPRES. Sí, eso está mal redactado por parte de este superintendente. El resumen es que las ISAPRES, por ley, pueden revisar, y continúo con el 198, y estas son las reglas que ellos tienen al respecto. Básicamente, las adecuaciones de precio tienen una temporalidad en el tiempo, está ahí determinado. Ellos tienen la obligación al 31 de marzo informar a la superintendencia, pero aquí quiero ser muy enfático que las ISAPRES informan a la superintendencia. No es la superintendencia la que acuerda con ellos precios, determina los precios, ni tiene ninguna influencia en los precios. Solo es comunicada respecto a estos precios y una vez que los tiene, la superintendencia informa de cuáles son los nuevos precios que se van a hacer efectivos. Micrófono, senador, por favor. ¿El DFL de qué año es? 2005. ¿Y ese DFL es una ley? Venía de atrás, sí. ¿Cuál ley es esa? Esa sumó la... Espérame, era la 18.000... Uy. Lo veo para no cometer ninguna imprudencia, ¿ya? Nosotros somos notificados el 31 de marzo respecto a los precios base que están expresados en UF, la variación y la cartera que va a ser afectada. La variación también está determinada que puede tener un mínimo y un máximo, y cuando no cumplan el criterio que van a tener una variación más del 2% respecto a eso, pueden ser en cero. O sea, ellos tienen alguna reglamentación sobre la que se deben mover, pero insisto, salvo esto, esta superintendencia no cuenta con ninguna facultad para participar en esta fijación de precios ni nada al respectivo. ¿Y cuál viene el tema de la variación proyectada del precio? Sí. ¿No puede hacer superior a 1,3 veces el promedio ponderado? El promedio ponderado de todas sus carteras. Inferior a 0,7, o sea, se mueven esa... Esa es su banda. Y ponemos con un límite máximo de aumento. Así es. ¿Y por qué hay límite de aumento, límite de descenso? No hay límite de descenso, senador. No, porque ni inferior a 0 o 7 veces. No. Les da una banda mínima y máxima de variación y también la posibilidad de no variar. Sí, está bien, pero si quisieran bajar a la mitad no podrían el precio del plan, porque está el 0,7. Eso era Así es. No podría. Mira, Podrían dejarlo en cero, no modificar su plan. No, Nada más. pero pueden bajarlo. Señor senador, recuerda que está televisada, enciendan su micrófono. Básicamente lo que pueden hacer ellos es modificar las tablas de factores. Por eso les presenté que tenía dos componentes del precio. No, a lo que se refiere al senador Galilea es que el aumento no puede ser más de un 30% respecto al promedio, Sí. y la disminución no puede ser mayor a un 30%. Entonces la pregunta es ¿por qué se establece un límite a la disminución? Bueno, pero eso es lo que está establecido en la ley. Está establecido en la ley, señor Es un senador. absurdo. Otro más. Eso es un poco lo que yo les quería contar a modo de cómo se construyen los planes, que hay una ley detrás que nosotros tenemos hoy día en vigencia, y básicamente ahora lo que voy a proceder a mostrarles de lo que fuimos informados nosotros el 31 de marzo a las 12 de la noche, por lo tanto esta información que se hace oficial a partir del 1 de abril, que es la que tenemos. Volviendo en el paso para atrás, las ISAPRES podrán revisar sus valores, no pueden subir más de 1.3 ni disminuir 1.3. Esa revisión, que es anual, porque las tarifas van de junio a junio, sí, según decía eso, la revisión es, o sea, el cliente recibe esto y si guarda silencio, se entiende que o sea, ¿está dado por la ley un valor al silencio? Esa es mi... Sí, sí. O ya vamos a llegar. Senador, ya. Pero me adelanto, sí, efectivamente hoy día las ISAPRES tienen la obligación de estas variaciones en sus planes notificarlas por correo certificado. Una vez que se da por notificado el cliente, si éste no manifiesta nada al respecto, se da por asentado que la nueva propuesta que se le ha hecho es vigente. De hecho, por su intermedio, presidente, y que me corrija el superintendente,
En caso de no estar de acuerdo, la propia ISAPRE le ofrece alternativa de cambio de plan, que baja las condiciones para mantener el precio. Y cuando digo baja las condiciones me refiero a la cobertura que otorga. Eso es efectivo. O sea, hoy día lo que nos va a llegar a los que somos pertenecientes a algún sistema ISAPRE, a los que son pertenecientes a algún sistema ISAPRE, es una notificación en que le dice que su plan va a modificarse en tal porcentaje y si no se manifiesta, se acoge la modificación y en caso contrario le están ofreciendo un nuevo plan que habitualmente, como dice la senadora, es un plan que viene con menores condiciones respecto a las anteriores desde el punto de vista de la protección financiera. No de la cobertura, es de la protección financiera habitualmente. Gracias, presidente. Una consulta y después una réplica respecto a su respuesta, que ya la sé. La pregunta es, yo me imagino que a usted le parece que no es adecuado tener 5.400 planes. ¿Cuántos dijo que había? No, 70.000 planes. 70.000 planes. No, pero, ¿y cuántos son los tipos de planes distintos? El otro día escuché, o ayer lo escuché. 10.000 planes en venta ahí en este momento. Ya, 10.000 tipos de planes en venta. Eso no es eficiente, ¿no es cierto? Bueno, en esta comisión duerme hace un tiempo atrás un proyecto que presentamos hace algunos años que establece lo que se llama el dirigismo contractual, que es una tendencia internacional, a establecer homologación de planes. Es decir, que todos los planes de ISAPRE sean exactamente iguales y haya 2 cláusulas o 3 cláusulas máximo que sean distintas, que son las que ofrecen las coberturas. ¿A usted le parecería eso adecuado? Oye, el objetivo del dirigismo contractual que impera en Brasil y en otros países es que lo que hace es que permite que usted pueda comparar entre contratos de telefonía, contratos de seguro, todos iguales y varían 2 o 3 cláusulas, nada más que eso. Senador, efectivo, hoy día uno de los problemas que tenemos es que efectivamente son extremadamente complejos, por no decir imposible, comparar un plan contra otro. Dentro de una misma ISAPRE, incluso peor aún con otra ISAPRE. Solucionaría mucho la situación. Bueno, hoy día está a puerta y se los voy a mostrar también el proyecto de ley que tiene el gobierno, que va a solucionar este y otros problemas, pero efectivamente hubiese hecho que este caminar hubiese sido bastante menos complejo haber tenido planes únicos, comparables entre ellos. Eso es construible, absolutamente sí, y es posible también. Pero básicamente estaba regulado así por ley. Gracias, presidente. Suscribiendo lo que señala el senador Arboe, y para reforzar este planteamiento, uno de los sectores o ámbitos donde hay más asimetría es en la salud. Y por lo tanto, cuando hay asimetría, lo que debiera hacer la ley, en este caso, y no voy a trasladar la responsabilidad al superintendente que está cumpliendo lo que dice o le marca la ley, es garantizar que sea lo menos asimétrico posible este mercado regulado en este caso. Y obviamente la propuesta o el planteamiento del senador Arboe va en esa línea, que permita que los trabajadores protegidos y sus cargas puedan efectivamente identificar la cobertura que las compañías aseguradoras, en este caso, les otorgan. Más aún en un ámbito donde en Chile se tomó la definición, hace ya varios años atrás, en los 80, de que la salud pudiera tener un asegurador privado y el asegurador público. ¿Y qué es lo que ha hecho el sistema? Un descreme natural. Los más riesgosos están en el sistema público y los menos riesgosos están en el sistema privado. ¿Por qué? Porque obviamente el negocio está donde no hay riesgo. Y la alternativa es que asuma el riesgo el sector público, que tiene, y me puede corregir también, supongo, el superintendente, entiendo, debe estar hoy día cerca del 66% o 60%, 65% de cobertura de la masa protegida, y el 30 y algo... es más aún. El Estado hoy día, a través de FONASA, tiene el 85% de los chilenos, 14 millones y fracción, y las ISAPRE 3 millones 4, que representan el 15-16%. Yo tenía ese dato también y me lo habían corregido, por eso quería precisar esto. Si pudiera, presidente, pedirle al superintendente que nos dejara las cifras, porque... si pudiera el superintendente dejarnos las cifras, porque yo ocupé esa cifra, la que él corrige, en una conversación y me la rebatieron, y obviamente es súper importante tenerla. O sea, más grave aún el punto. Senadora,
para venir, ayer revisé las cifras, FONASA son 14 millones y fracción, 14 y algo, bien bajo, podríamos decir 14, y 3.400.000 personas están en el sistema ISAPRE. Esos son los números. Exacto. Superintendente, continuemos El componente, senador, es el componente principal de las ISAPRE es masa laboral activa y cargas. Cuando uno ve por la distribución etaria, el mundo de los mayores de 65 años es un mundo muy, muy pequeño en el sistema ISAPRE y el grueso está efectivamente en FONASA, como dice la senadora Rincón. A ver, esto es básicamente la evolución de los precios base, ¿ya? Estos son reajustes reales. Esto incluye IPC, UF más el porcentaje respectivo, ¿ya? Aquí a ver qué cosas destacan. El promedio de la industria había estado en una variación de un 3.6% en los últimos 13 años. Y este año tenemos como reajuste la tercera alza más importante en los 13 años que nosotros tenemos registrados. Básicamente tiene una variación porcentual respecto al año anterior importante, de 3,4 que era el año anterior a 5,1 que es este año. Eso es real, efectivamente. El 3,6. El 2011, 6 y el 2008, 8. Esos habían sido los años que habían tenido y la verdad que desde ahí había tenido un comportamiento en general de una propuesta dentro de parámetros. En algún momento la Superintendencia de Salud midió el IPC de la salud. Nosotros estamos retomando eso. Y efectivamente, en particular el año 2017 y el 2015 se correlacionaban más o menos con esas variaciones. Hoy día, en relación a los números que nosotros manejamos, la verdad que hay un aumento mayor. Sí, una pregunta, porque cuando uno ve este gráfico tiene evidentes pics, digamos, de aumento. La pregunta es, ya con esta variación de más de 10 años, 13 años en realidad de estadística, ¿es posible advertir las causas de estas alzas tan pronunciadas en determinados tiempos? ¿Será un efecto regulatorio? ¿Será un efecto de alza de costos? ¿Cuál es la explicación que puede estar mirando hoy día la superintendencia? A ver, es súper complejo que el regulador se manifieste respecto a las causas. Las causas hay que irlas a buscar en las ISAPRES. Nosotros tenemos algunas lecturas indirectas que pudiesen explicar algunas situaciones. En lo particular, les comento que si bien no tienen la obligación de cumplir la solicitud, solicité a todas las ISAPRES que nos hagan llegar el detalle y la justificación de estos reajustes. Ahora ya no tienen la obligación de responderme esta solicitud. Yo imagino que en el proyecto de ley viene la obligación. Está considerado eso. Lo que pasa es que el proyecto de ley, senador, se acaba este tema porque entramos a lo que la senadora Rincón manifestaba. Va a haber un plan de salud universal, sí. Por lo tanto todas las ISAPRES hoy día van a tener por obligación que ofrecer lo mismo, van a ser planes únicos, van a ser comparables, van a estar determinados por un órgano técnico, no arbitrariamente. Ese órgano técnico va a residir en la superintendencia, por lo tanto todos estos elementos que hoy día son arbitrarios o subjetivos quedan dentro de la objetividad de un órgano técnico como la superintendencia. Superintendente, estos son promedios. El comportamiento si uno mira cada una de las ISAPRES individualmente, ¿se tienden a mover en casi perfecta armonía o tienen discrepancias fuertes entre ellas, incluso en los años de los PIC de alza? Senador, me dio la presentación. Ahí viene, mire. No estaba preparado. No hay armonía entre las distintas ISAPRES. Ahora, eso sí tiene una explicación. Las carteras de las distintas ISAPRES tienen distintos números, o sea, no estamos hablando de ISAPRES como Vía 3, que tiene el orden de los 150.000 afiliados, contra Cruz Blanca, que tiene más de 700.000 afiliados. O sea, el número de sus carteras
es distinto y el componente de su cartera es distinto. ¿A qué me refiero con el componente? La distribución etaria, las cargas de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que efectivamente en el comportamiento de ellos no sea comparable y sea distinto. Y a lo anterior se agrega otra diferencia. Algunas de estas ISAPRES, como Colmena, como Cruz Blanca y como Consalud, el año pasado hicieron modificación a sus precios. Banmédica no había hecho modificación a sus precios en los últimos 5 años. Por lo tanto, también a la hora de los considerando, me imagino yo que estarán dentro de su equipo que hace los análisis y en sus análisis actuariales son cuándo fue que produjeron la última modificación. Pero eso es un año, Sí. Mirado en los mismos 13 años. ¿Tienen comportamientos distintos? ¿Tienden a confluir? No. ¿O tienen comportamientos? Tienen comportamientos muy distintos. La verdad que esa información la tenemos, la verdad que no... Superintendente, uno mira ahí bueno, vamos a dejar fuera las cerradas porque conocemos cuál es la característica, pero cuando miramos las abiertas, uno ve de verdad una disparidad importante respecto del comportamiento Cruz Blanca. ¿Cuál es la composición de los capitales de estas ISAPRES? Cruz Blanca entiendo que es absolutamente, mayoritariamente extranjera, ¿no? Hoy día los controladores extranjeros son, respecto a Cruz Blanca, un controlador inglés, que es el grupo Bupa. Respecto a Banmédica de Vía 3, un controlador americano, que es United Health. Respecto a Consalud, es un controlador nacional, que es la Cámara, y de la Cámara Nacional de Construcción, efectivamente. Y Colmena es mixto, sí. Entonces, hoy día tenemos 3, comillas, grandes holding, por decirlo de alguna manera, que están siendo controladoras de esta ISAPRE, 2 extranjeros y 1 nacional. Sin perjuicio, presidente, por su intermedio, sin perjuicio de que usted haya mandado a preguntar el tema, en las conversaciones que ha tenido usted con los regulados, ¿hay explicación por el alza de Cruz Blanca? No, yo no he tenido conversaciones específicas con algunas de las ISAPRES, han sido conversaciones generales. Yo insisto, si ustedes me piden que yo haga una interpretación, pero insisto, esto es una interpretación, bajo ningún concepto una justificación, yo entenderé que la composición diferente de sus carteras y sus cargas son diferentes y sus análisis actuariales hicieron que ellos propusieran esto, pero no tengo el detalle como para poderme manifestar con mayor profundidad al respecto. La diapositiva previa, en la imagen previa. El promedio, ¿cómo lo calcularon? Es el promedio ISAPRE por ISAPRE, todos los planes considerados vigentes, o sea, contratados, en su alza respectiva. ¿Cómo calcularon ese promedio? No sé si me explico. Básicamente el promedio de variación sobre la gente afectada, o sea, es un promedio real. ¿Ya? A ver, me adelanté. Lo de atrás básicamente es lo mismo, solo comentarles que va en relación a la pregunta que me habían hecho. Este componente, si hubiese sido la diapositiva del año pasado, era igual, salvo que Banmédica estaba dentro de los que no aplicaron alza y hoy día está dentro de los que aplicaron alza. El resto del componente fue idéntico. FUSAT también fue la única privada que el año pasado, perdón, cerrada, no privada, que generó cambios. Y esto básicamente va a ser lo que nos va a pasar. El año pasado, los beneficiarios que tuvieron posibilidades, vienen los números, no sé por qué se me desaparecieron, son del orden de que se vieron afectados, son el 51,8%, que es 1 millón y fracción, le voy a dar los números exactos, y este año sube a 73,2%, que es más de 2 millones de personas afectadas. No sé por qué desaparecieron, ahí está. Evolución de los beneficiarios, ha sido, como ven ustedes también este año, el número de beneficiarios afectados desde el 2016 ahora es el que tiene el número afectado en forma mayoritaria. Plan base. O sea, eso... me voy a ir para atrás, senador. No, da lo mismo. Aquí el factor no influye. Ahí, acuérdense, senador, el plan complementario tiene 2 componentes. El factor de riesgo,
que es el factor 1, el factor X, y el precio base. Ese precio base lo determina el ISAPRE. Entonces yo le digo a usted, mi precio base va a ser 3 UF. Sobre ese precio base es que se está produciendo esa modificación. Pero podría también haber afectado el... Pero evidentemente. O sea, es que lo que pasa es que el impacto es bien importante porque usted ve que el factor está metido en la multiplicación. Sí, estoy de acuerdo, pero el ISAPRE, además de haber aumentado el precio base, podría haber dicho en el tal gran notario, el factor cambia. ¿Puede hacer eso? No pueden. Porque Eso en relación a la... vigente. No. Eso en relación al dictamen del Tribunal Constitucional que congeló los precios de las tablas de factores y por lo tanto hoy día ellos no pueden subir los factores que ya están. No pueden incrementar el valor por ser mujer o por... Entonces, si yo estaba en un factor 2 y tenía que subir un factor 3, hoy día no lo pueden hacer. Pero lo hacen por la vía del precio. Sigo. Pero para todos. Ya. Ahora, quiero contarles qué ha pasado con... Perdón, presidente, perdón. Yo ayer lo dije en sala cuando estábamos votando el proyecto, pero quiero aprovechar que está el superintendente para hacer la pregunta, porque efectivamente no pueden cambiar el factor, pero sí pueden incrementar el precio base. Y si el Ejecutivo no hace nada respecto de lo que estamos legislando, que es una necesidad, ¿qué va a ocurrir cuando una ISAPRE se niegue a afiliar a un adulto mayor o a una mujer? Pero eso es la nueva ley, es la consulta. A ver, hoy día, como está establecido, esto es un convenio entre dos partes, las cuales hoy día una de las partes pudiese no querer realizar ese convenio y rechazarlo. Es así como ha ocurrido ya y se ha ido a tribunales. En tribunales, después de un largo camino, se ha ganado, pero se ha ganado en lo particular. No es algo que yo pueda hacer extensivo porque hoy día es un caso a caso, efectivamente. Ahora, si bien es cierto lo que usted plantea, senadora, a esta superintendencia, ahí yo les estoy mostrando los reclamos en relación a los planes base, llegan muchos reclamos y nosotros hemos resuelto en general la misma línea de lo que tribunales está resolviendo, ¿ya? Les recuerdo que nosotros en la superintendencia somos arbitradores, tenemos primera instancia y segunda instancia, y en general también se ha seguido la misma línea de tribunales, pero es un caso a caso, efectivamente. Esta diapositiva, no les pido disculpas, yo no la tengo actualizada del año 2018, básicamente muestra cuáles han sido los reclamos por el tema precio bases, exclusivamente precio base. 154.000 este año, el 2018. Los recursos de eso, 154. Sí, subieron. Básicamente, como ustedes ven, salvo el 2017 que bajaron, del punto de vista de lo que es la recarga sobre el tribunal ha sido importante y a nosotros como superintendencia también. Incluso la semana pasada yo tuve una reunión con el ministro Brito, con el presidente de la Corte Suprema, y estamos buscando estrategias como efectivamente esto que manifiesta el senador, que va a seguir aumentando y proyectamos que en relación a estas alzas va a ser aún más intenso. Buscamos algunas soluciones para evitar que el 2020 tenga los dolores de cabeza que hemos tenido este año. Sí, una pregunta, porque, a ver, aquí lo que se produce es que el alza de precio de ISAPRE se considera injusto de parte de los afiliados hacen la denuncia o presentan el recurso ante los tribunales de justicia, logran ganar, porque hay 100% de fallos a favor de los clientes, de los usuarios, digamos, de los afiliados, y a los afiliados no les cuesta un peso, porque en estricto rigor lo que ha generado una industria, digamos, jurídicamente hablando, es que los abogados ofrecen el servicio gratis para el afiliado y solo se quedan con las costas, que son las que condenan los tribunales, que las han bajado considerablemente en el último tiempo. Pero esto ha sido utilizado como un argumento por las ISAPRE para decir, mire, sabe que como yo tengo que cubrir estos costos, ya que el Servicio de Impuestos Internos me dijo que yo no podía pasar esto por gasto, cosa que parece lógico, pues está finalmente, fueron al Tribunal Constitucional, les declaró inadmisible, entiendo que están en el Tribunal Tributario y Aduanero, están peleando todavía ahí, pero en la práctica están absorbiendo los costos. La pregunta es, si ese mismo reclamo lo hace un usuario ante la superintendencia, ¿tienen las mismas consecuencias
Porque si fuera así y no tuviese costo para las ISAPRE, entonces podría ser una vía mucho más, no sé si expedita, pero por lo menos más fácil, digamos, y sin darle un elemento de justificación para el alza de planes. Me va a meter en problemas, senador. Le adelanto que mi respuesta va a implicar que va a necesitar más gente. Efectivamente, vía Superintendencia de Salud, usted ve, hay una desproporción en los números, pero los resultados son exactamente los mismos, porque como le comenté, nosotros hemos acatado y hemos seguido los efectos de los tribunales. Ahora, tribunales tiene implementado todo un sistema automatizado que nosotros hoy día, si todos esos reclamos si no fueran sobre la superintendencia, no tendríamos capacidad de responder, pero efectivamente, si nosotros nos preparáramos y implementáramos y pudiésemos asumir completamente esto, no tendría ningún costo para el sistema, y este argumento que he entregado dejaría de tener valor. Y aprovechando el impulso y que ha dado el senador Arboe a la conversación, por su intermedio, presidente, ¿qué necesitaría la superintendencia en términos de recursos para poder hacer esto? Pensando que además debiéramos, en términos de recursos, de plata, costo, pensando que esto va en directo beneficio de los trabajadores. A ver, senador, ¿sabe qué? Mi gente me va a matar. No es tanto más personal, necesitamos más tecnología. La verdad que una de las sorpresas que yo llevo poco tiempo en la superintendencia, con que yo me encontré que tecnológicamente estamos muy atrasados. Esto lo que ha hecho el tribunal es automatizarlo. Si usted efectivamente da una respuesta tipo, no tiene para qué pasar por una persona. Hoy día hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de determinar ciertas cosas y el 80-90% de estos reclamos pudiesen resolverse en forma automatizada, y por lo tanto eso es lo que requerimos. Perdón, pero entiendo que de todas maneras las ISAPRES podrían recurrir a lo resuelto por la superintendencia a tribunales. No. ¿No? ¿No pueden? Ya. No. A ver, esto no es solo para la ISAPRE. Un usuario o las ISAPRE recurren a intendencia de fondo, que es como primera instancia. Si no está conforme con la respuesta, va al superior jerárquico, que es como la Corte Suprema, y lo que se resuelva ahí es indiscutible, no negociable, y no puede pasar al tribunal. Ah, perfecto, ya. Pero yo creo que el tema es más simple, porque el tema de fondo, cuando hay 100.000 fallos al año, por decir algo, que señalan que lo que está haciendo la ISAPRE atenta contra un derecho consagrado en la Constitución, porque eso es. O sea, se dice que esto es inconstitucional desde el punto de vista, o sea, atenta contra lo que plantea de la garantía, y por eso el recurso de protección es acogido. Entonces, la pregunta es ¿por qué ligeramente no establecemos que las ISAPRE no lo pueden hacer? Punto. O sea, si esto es una verdad evidente, las ISAPRE están estableciendo alzas que van en contra de derechos garantizados en la Constitución, protegidos por el recurso de protección. Y tenemos que judicializar caso a caso y no establecer el criterio general. Esto las ISAPRES no lo pueden hacer, prohibirlo, punto. Senador, eso nos ahorramos los tribunales, nos ahorramos el costo de la recordar que estamos a 5 minutos del término de la sesión. Para que senador, pueda hablar la superintendencia no tiene facultades sobre la ley. No. Yo lo que estoy hablando es de regulación y que después el Tribunal Constitucional no lo declara inconstitucional. Porque también ahí tiene un aliado muchas veces la ISAPRE. En general, las instituciones que abusan sistemáticamente a través de los fallos del Tribunal Constitucional. Pero están haciendo algo que los tribunales dicen que es inconstitucional y, sin embargo, lo siguen haciendo y hay que judicializar caso a caso. La regulación debería ser para todo. Estoy consciente que no es algo que dependa de las facultades o atribuciones que tiene la superintendencia. Estoy hablando más de un tema de política pública. Superintendente, si tomamos que son 150.000 los reclamos anuales a los tribunales, el grupo promedio familiar estará en 3-4 personas, tenemos que la tercera o la cuarta parte de la gente afiliada a la ISAPRE no reclama. Por lo tanto, los que no reclamamos, me incluyo, entramos a financiar a los que sí reclaman. Y me imagino que mientras no, porque esto finalmente es un callejón sin salida, que estamos conversando con el senador, mientras no salga la ley nueva, finalmente lo que se está provocando es que esta alza, que suena bastante desproporcionada,
es porque 2/3 o 3/4 de los afiliados estamos financiando la no alza de ese cuarto o ese tercio que está yendo a los tribunales. Entonces hago este comentario simplemente porque es urgente que presenten ojalá mañana este proyecto y que lo tramitemos muy rápido, porque finalmente esto ya explotó por todos lados, no da para más. A ver, senador, lo que usted comenta es efectivo. Hoy día yo entenderé que en todos estos análisis actuariales que hacen ellos ya tienen considerado un factor de reclamo que lo van a perder y por lo tanto suben y saben y hacen una compensación que hoy día está dada por quienes no reclaman. Eso mismo, ojo, está ocurriendo con tales factores. El hecho de que se haya congelado es beneficioso, entre comillas, porque hoy día cuando uno mira las curvas de lo que debiesen cobrar por riesgo y por enfermedad versus las originales, estamos teniendo un fenómeno curioso que son los mayores de edad que están empezando a compensar a los jóvenes. Y yo entiendo que no es lo que queremos. Entonces, efectivamente, el proyecto de ley que entra a resolver todo esto, ayer tuve una bilateral con el presidente, y va a entrar ahora en este mes, va a entrar a resolver este y otros problemas que estamos arrastrando hace tiempo. Perdón, presidente, pero sin dejar de lado que además el Servicio de Impuestos Internos les ha negado que imputen como gasto las costas. Exacto. Por lo tanto, eso también en algún minuto se va a traducir en algo para los asegurados. Sí. En relación al comentario de la senadora Rincón, hoy día las costas están del orden de los, sin considerar, hasta el año pasado del orden de los 100.000 millones de pesos para el sistema. Y por lo tanto, si consideramos que van a tener que pagar en promedio un 35%, son 35.000 millones de pesos que entran hoy día a la conversación que hay que financiar de alguna manera. Así que, así es. Así es. Ahí están, bueno, los números. Yo solo, para terminar, dado que ya no queda tiempo, y esto el resumen de lo que ya que hemos conversado. ¿Cuáles son las opciones que hoy día tiene un usuario respecto... ¿Quién era el anterior, senadora? Perdón. No, si yo les voy a dejar... Sí. A ver, básicamente... Bueno, yo la voy a dejar. No sé. Sí. No sabemos tener tu ser. Bueno, a ver, en resumen, tenemos el alza más importante de los últimos 13 años, la tercera más alta. Hay una variación de 1,5 puntos respecto al año anterior. Tenemos una fluctuación que, en razón a lo que ustedes me habían preguntado, que va entre el 4,1 y el 10. Hay una dispersión importante. De las ISAPRES cerradas, de las 6, 4 producen cambios en sus precios base y de las abiertas, y de las cerradas solo, que también son 6, solo 1, que es la FUSAT, que también lo produjo el año pasado. Tenemos más beneficiarios afectados, casi 2,5 millones de afectados, y respecto al año pasado, que fue 1.700.000, ya estamos hablando de casi 700.000 personas más que se van a ver afectadas en estas nuevas modificaciones. Lo que me hayan preguntado, ¿qué hace un afiliado frente a esta situación? Acepta las nuevas condiciones, que eso es simplemente con el hecho de no contestar, acepta el nuevo plan que le están proponiendo, se cambia de ISAPRE siempre y cuando no sea un cautivo. ¿Qué significa ser cautivo? No tenga alguna preexistencia, sino tiene carencias. Se cambia a FONASA, y ahí está, reclama la superintendencia o recurre a la Corte de Apelaciones. Esas son hoy día todas las alternativas que tiene. Y por último, esta sí es la última, ¿cuál es la solución? No puede ser, no está. La solución es... No, sí la tengo. Perdón, si no lo muestro me mato. Senadora, haga una pregunta. Presidente, mientras busca la lámina el superintendente, quería sugerir a Sí. si me deja hablar el colega, mientras busca la lámina del superintendente, quería sugerir a la comisión, presidente, que pudiéramos oficiar como comisión al Ministerio de Hacienda
y de salud para que se destinen los fondos que se requieren en la Superintendencia de Salud, objeto de que pueda incorporar tecnología de punta para dar respuesta a las presentaciones y reclamos que hacen los afiliados. Muy bien, la Secretaría poder acordarlo. de la Comisión lo va. Por unanimidad lo que solicita la senadora Rincón. Señores senadores, la senadora Rincón está solicitando un oficio al Ministerio de Hacienda de tal manera de Hacienda y Salud con el objeto de proveer los recursos que necesita la superintendencia para llevar a cabo su labor. Tecnología punta. ¿Unanimidad? Ya, y ahora sí, perdón. La solución, no hay otra solución que no es tener una nueva ley de ISAPRE, y como ya les comenté, es que ingresa ahora este mes, viene como un proyecto sustitutivo, o sea, va a ingresar al Senado, y ahí solo pedir que por favor tengamos la máxima celeridad, porque si no... ¿Sustitutivo de cuál? Del PDF. Ah, ya. Del anterior. Perfecto. Ya, del que está en segundo trámite. Senador Elizalde. Falta una lámina que yo creo que es fundamental, que es la evolución, o sea, la evolución de las utilidades año a año de la ISAPRE, porque la duda que hay es, esto alza, ¿cuál es la justificación? Porque está el IPC de la salud, que no se ha considerado, entonces uno puede decir, bueno, lo que pasa es que los costos de salud están aumentando, en consecuencia la ISAPRE están obligados a subir los precios para mantener la calidad de sus prestaciones. Puede ser una explicación. O para aumentar la calidad de sus prestaciones tiene que aumentar sus precios, podría ser otra explicación. Pero esto hay que cruzarlo con los niveles de utilidades que tienen la ISAPRE, porque en caso contrario, hemos visto que en determinados años han tenido utilidades récord, incluso es una situación que genera preocupación. Entonces, ahí uno podría comparar qué es lo que hay detrás de esta alza. Y eso lamentablemente no está en la presentación. No sé si será posible que no lo envíe. A ver, les propongo, yo no tengo no se me ocurrió, honestamente. No tengo ningún problema en hacer un slide que considere eso y les envío toda la presentación. Ahora, el año pasado las utilidades tuvieron una disminución de un 9.7%, fueron del orden de los 65.000 millones de año contra año, y ha sido un mercado que desde el punto de vista de la utilidad ha tenido harta variabilidad, la verdad. Pero lo puedo entregar. Yo espero que el gobierno presente a la brevedad posible el proyecto de ley y obviamente no sé si se va a tramitar en la Comisión de Salud es evidente y no sé si lo va a ver Economía o quizás a través de Comisiones Unidas, pero es claro que hay una sensación de un número significativo de chilenos, chilenas, en general de los asegurados en el sistema ISAPRE, que consideran que esto es una situación de abuso inaceptable. Acompañado ahora con la cotización de los independientes, obviamente se generó un clima especialmente adverso ante esta situación. Y hay esta sensación de que no se ha regulado adecuadamente, o cuando se ha regulado, el Tribunal Constitucional se ha encargado de dejar la desprotección a los asegurados del sistema ISAPRE. Entonces, efectivamente se requiere aquí, yo creo, un cierto grado de transversalidad para aprobar con celeridad iniciativas que protejan adecuadamente a las personas. Eso está muy lejos de lo que está ocurriendo actualmente. Yo ya lo señalé, cuando hay 100.000 recursos de protección que pierden la ISAPRE, la pregunta por qué no se aplica una norma general y se evitan los recursos de protección y se evitan estas alzas que atentan contra garantías constitucionales. Y por tanto, eso le significa ahorro de plata al sistema judicial, le significa ahorro de plata a las propias ISAPRE, le significa evitarse molestia a los usuarios, y también que los que no reclaman sean víctimas de un doble abuso, en virtud de que terminan compensando los presos con aquellos que no reclaman. Entonces, si la solución es que se respete la Constitución, ustedes saben que yo soy crítico de esta Constitución, pero bueno, siendo la que hay, la pregunta es... Cada vez menos. No, soy muy crítico, es que soy parte de una nueva Constitución nacida en democracia. Pero la pregunta es, con esta Constitución malita y todo, con todos sus defectos, la ISAPRE no la respetan, bueno, que se haga respetar, y que se haga respetar a través de una norma general. Porque en caso contrario, es evitar una solución a un problema que se viene arrastrando por mucho tiempo. Senadora Rincón. Presidente, sé que no está en la presentación del superintendente del tema, pero es el superintendente de salud. Estábamos abordando el tema de las ISAPRE. En este proyecto de ley, que es sustitutivo y que va a hacerse cargo de una parte de los trabajadores,
se va a consignar o contemplar el tema de los códigos FONASA para las prestaciones, porque si no se va a consignar debiéramos ponerlo como punto sobre la mesa, porque afecta a los cotizantes de ISAPRE y también a los de FONASA. Cada vez que un usuario va al sistema y esa prestación no tiene código, la verdad es que queda fuera de la cobertura en cualquiera de los dos sistemas. Y ese es un tema que me gustaría que estuviera dentro de los temas a abordar. A ver, senadora, el proyecto de ley contempla un plan de salud universal. Ese plan de salud universal es determinado por un órgano técnico. ¿Cuáles son las prestaciones que va a ir incluyendo cada año? Efectivamente, lo que debe ir haciendo es que va creciendo y va también a arancelar el valor de la prestación. Es muy parecido a lo que hoy día pasa con el GES. ¿Qué gracia tiene ese precio que se va a colocar, que es un ejercicio de máxima eficiencia? Por lo tanto, no va a asumir hotelería, no va a asumir ningún otro costo que hoy día tiene el sistema, y en la medida que van agregándose prestaciones y van agregándose sus valores, todo este tema que tenemos con los códigos FONASA va terminando. Sería bueno tener a la vista cuál es la relación entre el cobro que realizan la ISAPRES por el GES con el gasto efectivo que tienen. Porque si el gasto efectivo es inferior a lo que están cobrando por el GES, iría contra el sentido del GES, porque se supone que para que todos estén protegidos por el GES, o como la gente conoce como auge, el sistema público-privado se establece este pago adicional. Y por tanto se establece una cobertura sobre la base de estas garantías explícitas de salud. Pero habría una anomalía si efectivamente en lo que están cobrando efectivamente la ISAPRE fuera mayor que lo que están gastando para efectos de otorgar estas prestaciones. A veces, bueno, como los contratos que hacen con clínica, otros son parte de un paquete, cuesta diferenciar cuál es el costo efectivo. Pero habría que hacer un esfuerzo para ver si efectivamente lo que se está cobrando va bien. Yo tendo a creer que lo que están cobrando es más de lo que les cuesta para efectos de otorgar estas garantías explícitas de salud. Sí, ahí nosotros tenemos otra limitante. La superintendencia no tiene ninguna facultad o muy pocas facultades sobre los prestadores. Por lo tanto, esos accesos a esa información que usted me solicita, senador, la verdad que es muy difícil para nosotros acceder. Nosotros tenemos muchas facultades sobre ISAPRE, más restringidas sobre FONASA, y respecto a prestadores, básicamente es cumplimiento de las garantías del GES, respeto a la ley de derechos y deberes y no vulneración de las urgencias respecto a cheques en garantía. No tenemos otra facultad respecto a prestadores. Y ahí, efectivamente, en todos estos análisis que implican distintas integraciones, tenemos algunas dificultades. Bien. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al superintendente de salud, don Ignacio García Huidobro, quien, producto de la contingencia, accedió a estar junto a nosotros en esta sesión y nos va a dejar su presentación independiente, que va a agregar lo que le ha planteado el senador Elizalde en razón a ver cómo se impacta con relación a la utilidad. Señores senadores, necesitamos pronunciarnos con dos situaciones. La primera, que nos pide la senadora Rincón, que cuando ingrese la nueva ley de ISAPRE pueda verlo también la Comisión de Economía de manera unida. Entonces lo vamos... Y si no hay acuerdo, pedir que pase por Economía. Lo estaríamos pidiendo en la sesión de esta tarde. ¿Unánime? No, lo podemos pedir antes. Y lo segundo lo que ha manifestado, lo que ha solicitado el senador Arboe es pedir a la sala un nuevo plazo de indicaciones para el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de estandarizar los contratos de adhesión. Unánime. Ok. Muchas gracias, señora senadora. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.